Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y salidos de la cocina de Iván Duque, que se sirven en el Ministerio de Ambiente de Abelardo de la Espriella. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es viernes 21 de agosto. Desde que salió de la presidencia, Iván Duque se ha convertido en una figura relevante para la política ambiental con un enfoque con los privados, sobre todo en el exterior. Y esa incidencia ya se siente en la conformación del Ministerio de Ambiente del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Duque va con vuelo propio ahí porque él renunció al uribismo, se peleó con Álvaro Uribe durante su mandato y de hecho tiene una cantera propia que está ganando cierta relevancia con el regreso de la derecha al poder. Hoy hablamos de cómo aterriza esa influencia y qué significa políticamente para la conformación de la derecha post-uribista con Julio Caicedo. Él es el periodista de La Silla Amazonía, la pata de la silla que cubre las movidas ambientales en esta región. Muchas gracias por volver por acá. Muchas gracias, Tati, por invitarme. Julio, te voy a ser sincera, yo cubrí a Duque los últimos 2 años de su presidencia, pero desde ese tiempo es poco lo que políticamente he visto que ha hecho. Además, ya pasó todo un gobierno después de él. Actualízanos en qué ha hecho Iván Duque en estos años. A pesar de que ha estado un poco perdido en la política local, Duque ha tratado de posicionarse internacionalmente y hoy en día uno de los temas más relevantes de los que más habla a nivel internacional es el medio ambiente. Es precisamente en ese sector que Duque ha estado moviéndose bastante. Hace parte de la organización Concordia, que es una fundación de incidencia internacional, tanto en política como en lo social, conformada principalmente por líderes de derecha, y específicamente está liderando la iniciativa Concordia por la Amazonía, que es un proyecto que busca juntar a comunidades indígenas, a gobiernos y a privados alrededor de lo que se conoce como soluciones basadas en naturaleza. Así se le llama a estas alternativas económicas que se han planteado para conservar ecosistemas importantes como lo es la Amazonía, mientras se genera rentabilidad para las personas y los países que lo hacen. El ejemplo más conocido son los bonos de carbono, que funcionan como una especie de títulos que las empresas o los estados que más contaminan compran a las comunidades que tienen bosques en pie para compensar sus emisiones. Como líder de Concordia por la Amazonía, Duque ha hecho varias cumbres. La última fue en Leticia, que fue en julio, y allá estuvo el entonces ministro designado, porque todavía no estaba en propiedad, Fabio Arjona, y los exministros de Ambiente Carlos Correa y Ricardo Lozano, que fueron los que estuvieron durante el gobierno Duque. Además, ya sabemos que Duque ha escrito varios libros, entre ellos uno que sacó en 2024 que se llama Nuestro Futuro, que es donde recoge sus propuestas y su pensamiento alrededor de los temas ambientales. Gente cercana a Iván Duque estuvo en la campaña de Abelardo de la Espriella o lo apoyó y al final aterrizaron donde el nuevo gobierno. Pues uno de los ejemplos más visibles es Andrés Barreto, quien es amigo de la Universidad de Duque, la Sergio Arboleda, también la de Abelardo, y ahora es secretario en la Casa de Nariño. Pero tú encontraste que donde más se siente la influencia del expresidente es en el Ministerio de Ambiente. Cuéntanos de esos vasos comunicantes. Bueno, según nos dijo una persona que estuvo en la transición, estuvo en el gobierno Petro y le tocaron como esos primeros días en el gobierno Duque, cada vez se ven más conocidos de Duque en el Ministerio de Ambiente. Y en los nombramientos también se están viendo. Por ejemplo, David Olarte fue jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales durante el periodo de Duque y ahora es el viceministro de Ordenamiento Territorial. Otro es Carlos Fraser, que repite en el Ministerio de Ambiente como secretario general. Ese cargo ya lo había tenido cuando estuvo en el gobierno Duque y también fue jefe de la oficina jurídica de Carlos Correa, el exministro, cuando este fue alcalde de Montería. Y otro cargo que no es propiamente del ministerio, pero sí va a ser clave en el sector ambiental, es el de Sergio Piñeros, que va a ser el nuevo director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Él ya había sido asesor en el ministerio en 2019. Los tres tienen en común que estuvieron en el gobierno de Duque y hasta la de Comunicaciones es la misma persona que estuvo en ese gobierno. Recordemos que Duque y el nuevo ministro Fabio Arjona son amigos y han sido aliados porque Arjona dirigió durante muchos años, más de 20, la ONG Conservación Internacional aquí en Colombia y desde allí fue aliado del gobierno. Incluso Arjona acompañó a Duque en el lanzamiento de su libro sobre el tema ambiental y lo reconoce como uno de los líderes a los cuales hay que escuchar en este tema. Arjona también es de Montería, la ciudad en la que el exministro Correa fue alcalde. ¿Y cómo se ve esa influencia en la política ambiental? ¿El ministro Fabio Arjona va a repetir algo de lo que Duque dijo, hizo, qué comparten? Pues yo creo que él va a tener su propia impronta, pero programáticamente hay muchos parecidos.
Uno es que los dos creen que los mecanismos del mercado son una de las principales soluciones para conservar la Amazonía. Ya les estaba hablando de los bonos de carbono, pero hay otras posibilidades como los bonos de biodiversidad o los canjes de deuda por acción climática. Creen también que la conservación ambiental es totalmente compatible con el crecimiento económico e incluso con el desarrollo de industrias que tradicionalmente han tenido un alto impacto ambiental, como la industria minera. Y otro tema que puede unir a Duque y Arjona es que han sido muy vocales en la necesidad de retomar el control territorial para luchar contra la deforestación. Tengamos en cuenta que la mayoría de las áreas donde más se concentra la deforestación actualmente están siendo controladas por las disidencias de las FARC. En su momento, Duque llevó a cabo la Operación Artemisa, que buscaba retomar el control de los parques nacionales por la vía militar, pero fue muy controversial porque hubo judicialización de campesinos y tuvo un alto costo que limitó su efectividad. No sabemos todavía si Arjona va a plantear algo parecido, pero sí es un hecho que ha hecho mucho énfasis en eso, en la necesidad de retomar el control. Teniendo en cuenta que los grupos armados en regiones como Caquetá reparten tierras, llevan colonos y después les obligan a deforestar y a abrir vías, que es a través de donde se va abriendo los nuevos frentes de deforestación. Todos son temas que atraviesan el Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y se resumen en una visión más desarrollista de lo ambiental, más pragmática. Yo digo que, como dice la canción de Ricardo Arjona, este ministerio va a ser más verbo que sustantivo. Pero eso va a causar polémica. Por ejemplo, hablaba con Juan Carlos Lozada, el ex representante a la Cámara. Él dice que el de Duque y Arjona es un tipo de ambientalismo que cree que para que haya sostenibilidad tiene que haber un negocio detrás y teme que el ministerio se vuelva una especie de certificadora de proyectos y ponga por encima la agenda minera y la agrícola por encima de la protección del medio ambiente. Hay varias decisiones que ya están dando de qué hablar. Por ejemplo, la de echar para atrás la delimitación del páramo de Santurbán que había dejado el gobierno de Petro. ¿Y esas visiones similares que tienen sobre el medio ambiente pesaron a la hora de que Fabio Arjona llegara al ministerio? Es decir, ¿Iván Duque fue un vaso comunicante con el presidente Abelardo de la Espriella? Fabio Arjona tiene una trayectoria lo suficientemente amplia como para decir que es una cuota del presidente Duque. Lo que estamos viendo es que después del nombramiento, Duque sí se ha acercado a su ministerio. En Leticia, por ejemplo, le entregó un informe con recomendaciones. Lo más probable es que por cercanía personal y por afinidad en los temas, además de los nombramientos, haya bastantes puntos en común entre el ministerio de Duque y el de la Espriella, que va a liderar Arjona. Y por otro lado, un exgobernador del Caribe nos dijo que el expresidente sí quiere ayudar a la gobernabilidad de la Espriella, que mantiene relaciones con políticos del Caribe. Entonces, tampoco podemos descartar que de por medio también haya algún tipo de relación política. Julio, mira que políticamente es muy interesante ver que sea Iván Duque, el último presidente del Centro Democrático, quien tenga relevancia dentro del gabinete de derecha y no el referente del Centro Democrático, que es Álvaro Uribe. Me pregunto si es que Duque es el enviado de Álvaro Uribe ahora que Uribe y Abelardo están un poco distanciados, o esto es otra arista de esta nueva derecha alejándose del uribismo. Duque llegó como un presidente uribista, pero poco a poco se fue distanciando del Centro Democrático porque no los tuvo tan en cuenta como uno esperaba en las decisiones y en los nombramientos. Hace poco recuerdo que Uribe dijo que Duque había gobernado de manera independiente. Antes de la campaña estuvieron en eventos sociales juntos, fueron a fiestas y de chiste le decía que iba a ser candidato. Yo creo que en estos acercamientos sí hay una jugada del expresidente Duque para mantenerse vigente, ahora como un líder más cercano a esta nueva derecha que representa a Abelardo, pero con toques tecnócratas y puentes con las instituciones tradicionales. El medio ambiente, al ser un tema que no es de las banderas principales de Abelardo, deja un espacio político para que personas como Duque, que vienen hablando del tema y tienen muchas conexiones, ganen relevancia. Él y otras personas cercanas podrían entrar a copar estos espacios que son más técnicos y que no son tan apetecidos o tan peleados por los círculos más cercanos a de la Espriella. Además, Duque ya fue presidente, eso quiere decir que tiene toda una cantera disponible para cargos intermedios, sobre todo, que no son tan mediáticos, pero que van a ser determinantes. Julio, muchas gracias por tu reportería y tus luces y por pasar por acá. Gracias por invitarme. Y arranca el día con esta movida. Sigamos hablando de los amigos de Abelardo que llegaron al gobierno. Uno es Carlos Gónima, el nuevo viceministro de Política Criminal en el Ministerio de Justicia. Y el otro es Roberto Solano, el nuevo gerente interventor de la nueva EPS, la entidad prestadora de salud más grande del país. Ambos tienen en común el nombre de Joaquín Solano, un amigo del alma del presidente. Sus palabras, no las mías. Y Joaco, como le dicen sus amigos, suena también para ser presidente de Ecopetrol después de tener
un cargo muy importante dentro de la campaña. Lea la movida completa en lasillavacía.com. Toda la movida de poder estar al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y para que cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos el lunes. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.